Muy buenas noches, sean bienvenidos al programa de análisis de TN23. Una situación complicada. Julio, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué se vive en el país? Buenas noches, Sandy. Precisamente hay un estado de calamidad que ha solicitado el Ejecutivo, pero es que la calamidad ha llegado a Guatemala de otra manera, a través de lo que en su momento fue un huracán, una tormenta tropical y que de manera de depresión tropical está causando estragos verdaderamente en Guatemala. ETA. Así es uno de los temas que tenemos preparados para esta noche, así que lo invitamos a estar pendiente de esta emisión. Iniciamos con esta situación del estado de calamidad. Debido a que se han visto afectados por inundaciones, daños en viviendas y la infraestructura vial por el paso de la depresión tropical ETA, el mandatario en Consejo de Ministros declaró estado de emergencia en varios departamentos. Nos hemos reunido con el Consejo de Ministros para declarar el estado de calamidad en los departamentos que están siendo afectados por la depresión tropical ETA, el huracán que se convirtió en depresión tropical, que nos está afectando con la caída de agua que hemos tenido. Ya hay daños severos en el área agrícola, hay daños severos en la infraestructura vial, en casas, en la ciudad de Puerto Barrios, prácticamente el 60% de la ciudad de Puerto Barrios está presentando problemas de inundación y creemos que es urgente. Hay daños a puestos, centros de salud, a escuelas, a viviendas, y hay la necesidad de ponerlo. Entonces se está instalando a partir de hoy el estado de calamidad en el área y nos vamos ahorita a tratar de entrar por aire a Puerto Barrios y vamos a ir a instalar el centro de mando en Puerto Barrios para tratar de cubrir la zona y tratar de controlar la función de todas las instituciones del Estado. ¿Cuántos departamentos y cuáles son los que están en esta? Estamos Izabal, Petén, Quiché, Alta Verapaz, Zacapa, Progreso, Jutiapa, Santa Rosa. El estado de calamidad debe ser conocido por los diputados del Congreso de la República, por eso se hará una sesión extraordinaria. La tormenta ETA ha causado serios daños en gran parte del país, principalmente en las Verapaces, Nororiente y Petén. Los fuertes vientos acompañados de lluvia han causado derrumbes e inundaciones, incluso víctimas mortales. Ante esta emergencia, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, declaró estado de calamidad, cuyo proceso continuará en el Congreso de la República, que debe ratificar. El tercer vicepresidente del organismo legislativo, Armando Castillo, indicó que se estará apoyando la medida, por lo que deberán convocar a una sesión extraordinaria para ratificar. Cuando se habla de un estado de calamidad es porque realmente deben existir las condiciones a nivel nacional para que esto suceda. Nosotros estaríamos muy anuentes a apoyar siempre y cuando sea focalizado y de manera temporal y que no se extienda más. Tuvimos la noticia de 2 niños que fallecieron en el municipio de Cunén, del Quiché, y esto pues es terrible. Vimos las fotografías de los deslizamientos que se están dando en ese lugar, que no es precisamente el departamento que está más vulnerable por el huracán. Los problemas que hay en Alta Verapaz, en Petén, en Izabal, son fuertes. El proceso legislativo establece que una vez notificados, el Congreso tiene 3 días para ratificar, modificar o aprobar, o también conocerlo de urgencia nacional. ¡Wow! ¡Qué situación tan increíble! ¿Sabe usted que por lo menos en el departamento de Izabal, solo para darle un dato, 30 horas de lluvia continua, que equivale a lo que llueve normalmente en mes y medio durante la temporada lluviosa en nuestro país? Veamos estos datos porque es terrible lo que está pasando con ETA. Ahí están en pantalla. A ver, el Estado de Guatemala debe tomar, Sandy, todas las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos guatemaltecos afectados por ETA. Bajo esa premisa, el gobierno decidió decretar un estado de calamidad, decisión que aún debe ser ratificada mañana probablemente por el Congreso de la República. El estado de calamidad se basa en el cumplimiento de los deberes del Estado de resguardar la seguridad y la vida de todos los habitantes de nuestro país. Así que esperaremos, Sandy, cuál va a ser el resultado precisamente de esa sesión plenaria extraordinaria, porque ahora creo que hay una prioridad y la prioridad se llama ayudar
a la gran cantidad de damnificados que esta tormenta, esta depresión tropical pues ha causado, ¿no? Así es, Julio. Son 9 los departamentos más azotados por este fenómeno tropical y hay varias opiniones encontradas. Sí. Algunos que indican que es necesario poder aprobar y de esta forma que entre en funcionamiento el estado de calamidad y otros que indican que durante este año ya se tuvo suficientes estados de calamidad por el tema de la pandemia. Pero estamos hablando de dos situaciones distintas y dos emergencias que el país está enfrentando. Totalmente cierto, Sandy. O sea, yo no niego que el argumento de que han habido ya muchísimos estados de calamidad sea cierto y sea contundente. Lo que pasa es de que esta situación, este desastre natural, no previsto obviamente por el hombre, cuando vemos las imágenes, vemos como en Izabal, vemos como en Alta Verapaz y obviamente también en otros lugares, inclusive algunos que están fuera de este estado de calamidad, ha creado estragos, ha derribado puentes, ha dejado incomunicado aldeas, pueblos, municipios, se ha llevado casas y ha causado ya muertes. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer el Estado de Guatemala? ¿Quedar indolente o simple y sencillamente activar uno de sus sistemas, que es el sistema Conred? La ley marco del Sistema Nacional de Seguridad obliga al Estado de Guatemala a hacer algo. ¿Por qué? Porque el cuarto pilar de la seguridad en Guatemala dice el decreto 18/2008, que es el de la protección ante riesgos y desastres. Exacto, y en este punto, por ejemplo, sobre el funcionamiento o el objetivo que tiene un estado de calamidad, yo quisiera que profundizáramos en ello, Julio, porque a veces a lo mejor no se comprende y se tiene pensado, bueno, un estado de calamidad para poder hacer compras rápidas. Es lo primero que la gente piensa, pero claro, también, ¿cuál es el fin específico de esta herramienta legal que se tiene? Claro que sí, Sandy, en este tipo de casos está bien marcado y definido, es el decreto 2020, que está amparado en lo que dicta lo que es la ley de orden público aquí en Guatemala. ¿Qué es lo que dice en su orden, por mencionar los puntos más importantes? Número 1, que de manera inmediata el tema de la atención, el tema de la prevención también va a pasar a manos de Conred, que es un sistema, no es una institución. ¿Esto qué significa? Que las fuerzas de seguridad, como la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala, también los bomberos y algunas otras instancias del Estado guatemalteco, en coordinación con algunas instancias que pueden ser inclusive la iniciativa privada, van a estar bajo la coordinación de la Secretaría Ejecutiva de Conred para prestar la ayuda. Número 2, significa que también se van a poder hacer compras de manera urgente, evitando los procesos de licitación. Esa es la parte tal vez más polémica de un estado de calamidad, y se supone que esas compras vendrán autorizadas en cuanto a los montos máximos que pueda darse por parte del Congreso de la República. Ahí es donde está el punto álgido de esto. Luego, lo demás, tú lo conoces perfectamente y nuestros televidentes también. Se restringe, por ejemplo, y es obvio, ¿no?, el derecho a las concentraciones, manifestaciones y todo esto, porque no es momento de estar haciendo algo así. Se restringe inclusive el derecho de locomoción. En algunos lugares no se podrá ni salir ni entrar o permanecer ahí cerca, sino que lo que habrá que hacer será evacuar y tener a la gente pues lo más resguardada y segura posible ante esta situación. Así es, pero hay más datos también que queremos compartir. Yo quisiera que tú nos pudieras ampliar esta información. Con muchísimo gusto, Sandy. Y es que el estado de calamidad también implica poder realizar, como decíamos, las compras directas, pero sin la necesidad de seguir el procedimiento que establece la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Para ello debe tener cuidado el Ejecutivo, precisamente en la ejecución de estos fondos, junto a la pronta y oportuna auditoría, a efecto que se mantenga siempre la transparencia en la ejecución de los mismos. Es importante, Sandy, que el gobierno de Guatemala tome las medidas necesarias para resguardar la vida de las personas. Y aquí yo te diría, esto es cumplir con lo que establece la Constitución en el artículo 2. Dentro de los 6 deberes del Estado, los 2 primeros están garantizar la vida y garantizar la seguridad. Y en este momento esas 2 situaciones son necesarias en estos 9 departamentos, y a ver si esto no se extiende, porque aunque aquí en Ciudad de Guatemala no se había sentido tanto, hoy a esta hora precisamente la lluvia allá afuera es bastante fuerte. Exacto, sabemos que para algunos una lluvia puede representar una situación menor. Para muchas personas en este momento, en estos 9 departamentos especialmente, es una situación de angustia. Algunos incluso están llorando la pérdida de familiares. De hecho, al momento la Conred reporta
8 personas fallecidas por diferentes incidentes, más de 100 incidentes que se han registrado. También hay una carretera totalmente destruida, Julio. Son parte de los daños. Escuelas, 4 escuelas con daños, que hasta el momento se reporta 5 puentes con daños. Sabemos entonces lo que representan estos puentes, que la comunicación está afectada en distintas comunidades. Es parte de los datos que se tienen de esta depresión tropical ETA y que también las alertas continúan porque no sabemos cuánto tiempo más, cuántas horas más puede durar esta situación. Hay varias personas evacuadas y otras que están también en este nivel de alerta, algunos en alerta roja y diferentes entonces colores que se mantienen por la gravedad. Muy bien dicho, Sandy. No se esperaba que golpease tan fuerte precisamente el territorio guatemalteco. Esto sabíamos que iba a llegar, pero no que iba a causar estos estragos. Ya está comparable a la situación que pasó con el Mitch. Imagínate, Sandy. Y recordemos una cuestión, fuera de los datos que tú has dado de los departamentos, que son 9 hasta este momento, también ya se estima que hay un estimado de aproximadamente 20,000 personas que han salido damnificadas, y esto va a seguir creciendo, aparte del número de personas que han muerto, que todavía no tenemos un dato oficial, y habrá que hacer precisamente un recuento de esos daños. Todos estos son datos preliminares que Conred ha dado a conocer de estos 117 incidentes que al momento se reportan, y son 596 las personas en riesgo que han logrado establecer en el sistema de alerta. 64,586 son las personas afectadas que se tienen. Imagínate. 589 damnificados y 2,757 evacuados. Esos son datos que van cambiando constantemente porque sabemos que la emergencia está aún. Y es necesario que se pueda evaluar entonces el tema del estado de calamidad, Julio. De hecho, los diputados, como lo mencionábamos, van a sesionar de forma extraordinaria, así que ojalá que puedan analizar bien y tomar una decisión pensando siempre en el pueblo de Guatemala. En el pueblo de Guatemala, yo creo que en esta ocasión definitivamente que lo amerita. Solo hay una cuestión, y con esto finalizamos. Un estado de calamidad, por ley, mínimo va a durar 30 días. Puede ser derogado antes, pero el Congreso lo va a aprobar por un periodo de este tiempo, de 30 días. Y la cuestión, lo otro, la auditoría, que no debe ser solo del Estado a través de la Contraloría, debe también ser de parte de la ciudadanía. Bueno, ahí lo tenemos. Lo que piensas tú, lo que pienso yo, pero sobre todo lo que usted puede pensar en el análisis acerca del estado de calamidad que está solicitando el Ejecutivo por lo que está pasando hoy por hoy en Guatemala. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos hay una pregunta que es necesario plantearnos, Julio. A ver. ¿Qué tanto estamos preparados para prevenir situaciones y poder reaccionar también ante emergencias como estas? Qué buena pregunta, porque ese cuarto pilar de la seguridad, yo creo que no lo estamos trabajando todavía como debe ser, y por eso la prevención no es el fuerte de Guatemala, y después tenemos esta situación que solo es reacción. En Aldea Queja, ubicada en San Cristóbal, Alta Verapaz, un deslave de grandes proporciones sepultó alrededor de 15 viviendas, en las que, según vecinos, se teme que decenas de personas hayan quedado soterradas. Bomberos voluntarios ya se encuentran en el lugar de la tragedia para iniciar con las labores de rescate. También el río Caabón se salió de su cauce, provocando inundaciones en los sectores 3 y 7 del casco urbano de la ciudad imperial de Cobán, donde los bomberos voluntarios utilizan lanchas para evacuar a las familias que solicitan apoyo. En el kilómetro 180 en la ruta Las Verapaces, jurisdicción de Tactic, se reportó un deslave que dejó incomunicados a los pobladores del sector. Las autoridades han indicado que siguen alerta debido a que las lluvias no cesan en este departamento. Vaya, entonces nos preguntábamos antes de ir a la pausa, Sandy, ¿qué tan preparados estamos aquí en Guatemala para responder ante este tipo de desastres naturales? Antes de ver algunos datos, yo te sé decir lo siguiente, y es evidente cada vez que pasa un desastre natural, no estamos preparados para ser preventivos y solo reactivos, pero lo malo de la reacción es que antes de que llegue la ayuda, ya muchas personas sufrieron daños y muchas personas murieron.
Así es. Sabemos que hay situaciones que no se pueden prever, pero sabemos también que en Guatemala somos vulnerables a distintos desastres naturales. De hecho, hay más de 10,000 puntos de riesgo que se activan muchos en temporada de lluvia y en sistemas como estos que se pueden generar. Entonces... Así es. No, claro, la pregunta es válida. Y yo solo recuerdo algo y después miramos los datos después de esto que voy a decir. Fíjate, si sabemos que Guatemala es uno de los 10 países más vulnerables en el mundo ante el cambio climático, que significa por ende ante todo tipo de desastre natural, ¿qué esperamos para contar ya con un fondo de emergencia sin tener que pedir la aprobación del Congreso, sin tener que pedir un estado de calamidad o cualquier otro estado de estos de emergencia, sino que contar rápido, de manera inmediata, para el apoyo y para la ayuda? No lo sé. No lo sé. ¿Iniciamos con los datos? Iniciamos con los datos, claro que sí. Véalos usted, por favor, allí en pantalla, Sandy. La prevención de riesgos y desastres es uno de los 4 pilares fundamentales sobre el que está basada la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. La prevención debería de ir orientada precisamente a estar preparados como Estado a efecto de prevenir, erradicar o actuar cuando los desastres naturales ocurren. Esta es una lección que, pese a múltiples tragedias, parece que aún no hemos aprendido, lo que lleva a la irreparable pérdida de muchas vidas. La pregunta es, ¿cuándo lo vamos a entender? ¿Cuándo lo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a aplicar? Ya tenemos una ley, ¿qué es lo que esperamos? ¿Y por qué no se piensa en esto de la prevención de los riesgos y de los desastres como una de las grandes prioridades a nivel nacional? Porque lo hemos dicho una y mil veces aquí en A la Medida, la seguridad dentro de todas las prioridades, y esto es parte de la seguridad, Sandy, es la prioridad número 1. Así es, debería de tomarse en cuenta. Yo no sé cuáles son los criterios por los cuales no se establece un fondo de emergencia, Julio, porque recuerdo que hace ya varios años el entonces secretario de Conred, Alejandro Maldonado, él solicitó al Congreso, fíjate, que se aprobara y se creara un fondo de emergencia con al menos 8 millones de quetzales. Que tampoco es que sea tanto, es $1 millón. Exactamente, porque también hacía la comparativa. Y es que, por ejemplo, si se invierte en prevención, estaríamos haciendo una comparativa gastando un quetzal por cada habitante o un quetzal entonces en temas de prevención. Sí. Pero cuando se viene la tragedia se gastan 8. Es decir, es grande el gasto cuando reaccionamos versus cuando estamos previniendo estas situaciones de emergencia, Julio, y por lo tanto yo me pregunto, ¿por qué no se aprueba un fondo de emergencia? Yo creo se sabe que año con año tenemos alguna situación. Oh, sí, perdona, Sandy. No, yo creo que aquí la respuesta es bien clara. No existe precisamente ese nivel de importancia que se le dé por parte de quienes deben dársele. Y en primera instancia, ¿a qué me estoy refiriendo? A las distintas legislaturas. Esta es la 9ª precisamente que ha pasado desde esta nueva era democrática y ninguna ha puesto esto en la palestra, porque ¿quiénes son los encargados de aprobar este fondo de emergencia? O al menos no le han dado prioridad, Julio. No le han dado prioridad, no lo han discutido, ven cualquier otro tipo de situaciones. Si todavía... Imagínate, ya en la fecha que estamos de noviembre y por lo visto vamos a esperar hasta el 30 de noviembre, siempre al límite, siempre a lo último, clásicos chapines, para que conozcamos qué es lo que va a pasar con el presupuesto. Entonces imagínate tú qué nivel de importancia se le puede poner a esto. Pero aquí yo creo que en algún momento alguien tendrá que hacer un alto en el camino y poner el orden donde hay que ponerlo, es decir, ya sea desde una iniciativa que puede venir, porque recuérdate quiénes pueden presentar esta iniciativa: el Ejecutivo, el Legislativo, obviamente, el Judicial, pero también la Corte de Constitucionalidad y la tan ausente Universidad de San Carlos de Guatemala, que tienen iniciativa de ley, alguno de ellos que se active, pero no vemos a ninguno tratando este tema. Yo no sé cuántas emergencias más tenemos que enfrentar como país para que se pueda entender lo necesario que es tener un fondo como estos, porque al tenerse y registrarse una situación como esta, se tienen recursos disponibles para actuar inmediatamente, porque hay situaciones que no pueden esperar entonces que sean aprobadas, que sean que se busquen los consensos necesarios. Obviamente tener esa auditoría que se debe de tener para garantizar la transparencia de los procesos, pero accionar de una forma inmediata. Ante una emergencia no se puede esperar varios días, hay que reaccionar. Y aparte, también buscar el tema de la prevención, hacer algo. Si ya se sabe entonces, si ya se identificaron los puntos de riesgo,
Así es. hacer algo en estos puntos de riesgo para que el impacto sea menor, Junior. No esperar la tragedia para después tratar de responder. Mira, Sandy, aquí hay muchísimos países, fíjate, que ven este tema de la prevención como una prioridad. Y no países del primer mundo, que por supuesto lo tienen. Estoy hablando de países del mismo istmo centroamericano. Es el caso de Costa Rica, por ejemplo, que ha pensado en esta situación. Es el caso, por ejemplo, de lo que pasa hasta en la misma Nicaragua, donde vemos que sí existe uno de estos fondos, por mucho que se hable bien o mal de Daniel Ortega. La gran pregunta es por qué aquí en Guatemala, bajo las condiciones que estamos analizando en este momento, nadie le presta el interés del caso. Bueno, la respuesta no la sabemos, parece hasta ilógica, así que tenemos algo importante en este instante. Así es, Julio. Hablando de los desastres naturales, tenemos en este momento contacto con la periodista Mabel Saucedo desde Ciudad San Cristóbal, quien nos da a conocer entonces desde el municipio de San Cristóbal la situación que se vive en cuanto a los desastres y esta emergencia que el país está enfrentando. Adelante, Mabel, buenas noches. Vamos a conocer entonces el panorama que se está viviendo en el municipio de San Cristóbal, que recordemos también están enfrentando situaciones complicadas. Adelante, buenas noches. Desolador y complicado. Estamos a 28 kilómetros de la aldea en donde sucedió esta tragedia. En este caso es importante destacar que según las autoridades municipales se pueden hablar de 100 personas fallecidas preliminarmente. En este caso son las personas que se encuentran desaparecidas y también no se conoce hasta el momento cuántas personas podrían estar heridas. De tal manera también es importante destacar que son alrededor de 400 familias las que residen en dicha aldea y que de estas 75 viviendas quedaron soterradas. Es información preliminar, ya que no se ha logrado llegar por ningún lugar, ya que se encuentra bloqueado este punto, tanto por el ingreso de Alta Verapaz como el ingreso también de Quiché. En este caso también es preciso detallar que en horas de la madrugada se prevé que el Ejército de Guatemala y rescatistas emprendan el viaje de nuevo, ya que hoy lo intentaron, pero no lograron llegar hacia este lugar. De tal manera, se espera que en horas de la madrugada salgan y con ello puedan llevar la ayuda humanitaria y tener también los primeros auxilios para aquellas personas que podrían estar heridas y regenerarle también algún tipo de alimento y también de vestuario hacia cada una de estas personas. Es la información que se tiene. También se está coordinando ayuda por vía aérea, si el clima lo permite, para poder llegar hacia este punto. Es la información que tenemos actualizada desde San Cristóbal, Verapaz. En cámara, Vilar Martínez, retornamos con ustedes. Gracias, Mabel, por este reporte, por favor, con mucha precaución. Una situación muy difícil que se está viviendo en San Cristóbal ante esta emergencia registrada, varias personas desaparecidas aún, Julio. El trabajo de búsqueda y rescate continúa por parte de la CONREAD, del Ejército de Guatemala y distintas entidades que se han sumado para esta operación. Solo acá se estima un promedio de 100 víctimas, probablemente mortales por ese alud que se dio ahí. Y entonces escuchamos el reporte de Mabel, donde nos dice que las personas, en este caso como rescatistas y Ejército de Guatemala, no han podido llegar al lugar. Y volvemos a hacernos la pregunta, ¿y por qué año con año? Porque esto pasa siempre, un desastre natural. Esperamos a que esto suceda. Veamos más datos, por favor, allí en pantalla. Guatemala es un país que cada vez es más susceptible y así va a seguir siendo, Sandy, a este tipo de desastres naturales. El tema de la prevención debería convertirse en una cultura y en una prioridad de Estado. Debería existir un fondo, como tú lo manejaste, un fondo permanente para la actuación en este tipo de emergencias, de manera que de forma inmediata el Estado pueda responder con las necesidades más urgentes, como lo son agua, alimento, medicinas y el traslado de los equipos y cuerpos de socorro necesarios. También es necesario que las municipalidades no aprueben ningún tipo de construcciones, por ejemplo, en lugares de alto riesgo como lo son las faldas de los volcanes, laderas, orillas de ríos, porque estamos viendo que dices, bueno, no, el río aquí nunca crece, pero nunca hay que dejar de prever que aunque el río en ese momento sea pequeño,
pasa una situación de estas y ese río se convierte de tu amigo en el peor de los enemigos. Se desbordan completamente. Una vez más, la naturaleza nos demuestra lo vulnerables que somos ante el impacto que puede ocasionar. Una vez más, vemos lo necesario que se convierte en tener un fondo de emergencia de forma permanente. Y una vez más, se solicita que se trate este tema con seriedad en los organismos correspondientes, Julio, porque la población lo necesita. Vemos cuántos damnificados hay. Así es, Sandy. Ahí lo tiene usted. Y recalcamos en esto para terminar el tema. Guatemala debe por prioridad convertirse en algún momento en un país que sea preventivo y no reactivo. Si no, los desastres naturales nos llevarán la delantera y las muertes de los guatemaltecos serán siempre cada vez mayores. Vamos a la pausa comercial, ¿te parece? Así es, cuando regresemos hablaremos acerca de qué ha pasado con el caso de la muerte de un juez en Petén. Bueno, pues te digo algo, sin detenido, porque el detenido ya está libre. Ya vamos a explicar por qué. Después de la pausa, el análisis acompaña. El Departamento de Prensa del Ministerio Público informó que pese a que la Fiscalía de Delitos Cometidos en contra de operadores de justicia y sindicalistas presentó declaraciones testimoniales que señalaron al sindicado Kennedy Omar López Ramírez como el responsable de haber atacado a balazos al juez de Petén, Waldo Alvisures, en el interior de un restaurante el pasado 21 de octubre. El juez que celebró la primera declaración de López Ramírez resolvió dejarlo en libertad a través de una falta de mérito. A criterio del juzgador, los indicios criminales presentados por la Fiscalía son insuficientes para que el sindicado quede en prisión preventiva y sujeto a una investigación penal por asesinato. En el video de grabación de un restaurante Petén quedó registrado como un sujeto desconocido ingresó al lugar, se acercó a su víctima y accionó un arma de fuego en contra del profesional del derecho, Waldo Alvisures. La falta de mérito a favor de Kennedy Omar López Ramírez no cierra su proceso de forma definitiva, únicamente le permite recuperar su libertad y se le pide al Ministerio Público profundizar en la investigación del caso para establecer fehacientemente al autor material del crimen. Tenemos que hablar claro en un análisis tan contundente como este antes de iniciar con los datos. Esta decisión es polémica, pero escuche usted, no es polémica por el juez que haya dictado esta situación en cuanto a la libertad provisional del sospechoso. Lo polémico es cómo se permitió, Sandy, el llevar a una persona que de conformidad al juzgador no presenta las características para nada que no coinciden con la persona que aparece en el video. Es decir, esto es grave. Si se está llevando a una persona que es inocente y capturando solo por capturar para tratar de dar un resultado, eso es una situación más terrible todavía porque no le hacen ningún bien a la justicia guatemalteca. Sin duda alguna, Julio, no se trata solo de tener resultados rápidos, sino que sean efectivos. Eficientes y eficaces y certeros. ¿Vamos con datos? Por supuesto. Claro que sí. Entonces, por favor, vea usted lo siguiente. Ahí en pantalla están los datos. Es importante hacer, lastimosamente los ataques contra los denominados operadores de justicia son bastante recurrentes dentro del contexto de inseguridad que vive en nuestro país. A principios de octubre se lamentó el asesinato del juez Waldo Josué Alvisures Ruano a balazos en Santa Elena, Petén, siendo que es juez de primera instancia de delitos de narcoactividad. Una de las primeras líneas de investigación del MP deberían estar relacionadas con el catálogo de casos que el juzgador tenía en su escritorio para precisamente llevar el juicio de los mismos. La situación de la revisión de esto significa ¿qué casos, por ejemplo, estaba contra grupos del crimen organizado, más concretamente por el área que estamos hablando de San Benito Petén, en contra del narcotráfico? Porque la organización que se tuvo para asesinarlo conlleva primero el deseo de matarlo, evidentemente, el animus necandi, la planificación, la frialdad y el hecho de que le dan un seguimiento, le hacen precisamente esta situación de inteligencia y cuando ya saben y están seguros en dónde está más vulnerable, en ese momento específicamente almorzando tranquilamente en un restaurante rodeado de gente donde puede sentirse entre comillas seguro, dan el ataque certero para matarlo. Ahora, grave me parece el hecho de que, qué bueno, se hizo la captura. Las personas, inclusive allá en San Benito Petén, fíjate, Sandy, han hecho manifestaciones para decir, este chico que capturaron no tiene nada que ver con el caso. Y es complicado porque, por ejemplo, cuando capturan a una persona que es inocente,
ya dañan su imagen, Julio, porque muchas personas se quedan con la fotografía o con el antecedente de que esta persona fue detenida. La duda, ¿verdad? Exacto, le dictaron falta de mérito porque no se parecía, porque no había una prueba concreta contra él. Pero el daño está hecho. Es inocente, pero muchas personas a lo mejor no se enteran entonces que esta persona no fue. Y para ellos la sociedad ya lo condena. Claro que sí, esto es terrible, Sandy. Sí. Así es. Veamos entonces más datos para continuar con este análisis, por favor. Es importante hacer notar que este asesinato no es un delito común. El ataque del sicario que vimos hace unos minutos en pantalla fue directo hacia el juez. Sabían el momento, sabían el lugar, sabían la hora donde este operador de justicia era más vulnerable. La pregunta es si esta muerte podrá esclarecerse. Algo que en este contexto y con esta realidad de lo que estamos viendo ahora parece muy difícil con la libertad del supuesto implicado como presunto culpable. ¿Será este otro caso más que pasará a formar parte de una simple estadística y un número más para el sistema de justicia guatemalteco? Y lo peor, Sandy, me hago esta pregunta, ¿será que será un caso más que quedará en aquella denominada impunidad? Solo recuerdo algo, el índice de impunidad en nuestro país sigue estando más o menos entre un 95 y 96%. Increíble. Ya para ir concluyendo, te pregunto, Julio, se supone que se investiga un caso para presentar así a un culpable o algún presunto culpable en este caso, pero entonces cuando vemos situaciones como estas, ¿se confirma o cómo ves tú? ¿Primero se captura y después se investiga o cómo es el sistema? Simple y sencillamente se confirma algo, Sandy. Es urgente también replantearse, y esto es una situación de un deber, y con esto concluimos este tema constitucional, replantearse la reforma del sistema de justicia guatemalteco que a través de la impunidad, a través de la misma corrupción que impera en el mismo y a través de bochornos como este, nos está demostrando que desde la reforma de 1998 a la fecha, en lugar de ir mejorando, va empeorando. En lugar de ser más eficiente, termina siendo más mediocre. Así que algo hay que hacer, porque si no, de justicia nunca habrá nada. El Instituto Nacional de Electrificación, al cual estamos acostumbrados a denominarlo simple y sencillamente como el INDE, dio a conocer ya su reporte inicial de los daños causados por esta depresión tropical ETA. Así que por favor, preste mucha atención aquí en A la Medida en este momento. La depresión tropical ETA provocó fallas técnicas en las líneas de transmisión Tejutra-Tacaná, Solola-Patzún, Solola-Quiché y la línea de Chisec. El personal del INDE atendió dichos incidentes, por lo que se han solventado. Por otra parte, las 9 plantas hidroeléctricas del instituto se encuentran operando en óptimas condiciones y no reportan inconvenientes, principalmente la hidroeléctrica Chixoy, que se encuentra con una cuota de 800 metros. Se coordina junto a las distribuidoras y el administrador del mercado mayorista la atención de los incidentes eléctricos en los departamentos afectados por el fenómeno climático. Y en otra información, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, dio a conocer que continuará trabajando con quien resulte electo como presidente de los Estados Unidos. Seguimos con ansias ahí a ver en qué va a terminar la cosa, porque todavía no se sabe, no hay un ganador. Creo que van a faltar varios días para que sepamos quién gana. Yo solo con el gobierno que gane vamos a trabajar. Y vamos a trabajar de la mano como siempre lo hemos hecho, en total coordinación para combatir los males que nos aquejan, y la cooperación entre los dos países seguirá igual, sea quien sea el que gane. El vicepresidente Guillermo Castillo dio a conocer cuáles podrían ser los bienes inmuebles que podrían en este momento servir y ser utilizados como albergues, ya que han sido extinguidos de dominio a quienes le pertenecían por pertenecer precisamente a estructuras del crimen organizado. ¿Quiere usted saber cuáles son? Bueno, con mucho gusto, en este momento, en A la Medida, se los presentamos. Ante la emergencia que vive el país, el vicemandatario no descarta que algunos bienes en extinción de dominio sean utilizados para habilitar albergues para las personas afectadas por la depresión tropical. El gobierno es uno, lo que está haciendo el presidente, vicepresidente, ministros, va enfocado a esa atención. Así que si es necesario
ubicar otros lugares de los que pueda Senave tener a disposición, para eso están. Las emergencias demandan que nosotros hagamos los mejores esfuerzos para la atención de esta emergencia en la que estamos. La medida podría tomarse debido a que la lluvia podría permanecer en el territorio guatemalteco por más de 48 horas. Hace 3 días es que se inició con la recepción de expedientes para que de esta forma se logre elegir a un representante titular y suplente en la Corte de Constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hasta el momento, ningún profesional ha mostrado interés. El martes 3 de noviembre se inició a recibir los expedientes para elegir al titular y suplente electos por la Corte Suprema de Justicia ante la Corte de Constitucionalidad, para finalizar la magistratura actual, que termina en abril del 2021. El 21 de octubre de este año, la Corte de Constitucionalidad aceptó la cesantía del cargo que pidió la familia del exmagistrado Neftalí Aldana Herrera por quebranto de salud. El 3 de noviembre se abrió un plazo de 5 días hábiles para que los profesionales del derecho interesados en ser electos como titular y suplente ante la CC presenten sus expedientes en el primer nivel de la Corte Suprema de Justicia en un horario de 8 de la mañana a 15 horas con 30 minutos. En los primeros 3 días para recibir la papelería, el personal asignado a la mesa receptora de documentos no registra ningún expediente entregado por algún aspirante. El plazo para recibir la papelería finaliza el lunes 9 de noviembre de este año. Si los interesados cumplen con todos los requisitos de la convocatoria, su papelería será aceptada y continuarán con el debido proceso que establecieron los magistrados del Palacio de Justicia. Los profesionales del derecho que resulten electos como titular y suplente cumplirán con el tiempo restante de la actual magistratura. El periodo de la Corte de Constitucionalidad finaliza el 13 de abril del 2021. En esta despedida, tal vez lo único que se me ocurre decir es: fuerza Guatemala, ánimo, fe, esperanza y solidaridad, porque ETA nos está golpeando fuerte y sin